Hola, muy buenos días. Mi nombre es Justin García. Les voy a presentar a continuación un video tutorial de lo que sería algo sobre la unidad 2. Bueno, un pequeño resumen sobre la unidad 2 y unos breves conceptos, el cual está hecha de la unidad 2 de la materia de algoritmos y lenguajes de programación que yo tomo en el Instituto Tecnológico de Nuevo León por el profesor y licenciado Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Yo estoy cursando el segundo semestre en la ingeniería industrial y pues espero les guste y pues nada, a comenzar. Los temas a continuación que veremos serían unos subtemas pues, de la unidad 2, los cuales serían metodología para la solución de problemas, los elementos y reglas para los lenguajes de programación, la implementación de algoritmos y la prueba y depuración. Eh, Basado en esto, nos iríamos con el primer subtema, que lo diríamos como el 1, el cual sería metodología para la solución de problemas, y se basa en unos subtemas que tiene pues ese tema, que sería el bottom-up, el top-down, para que comenzaremos, que sería el top-down, que es un general y específico. Es específico en lo que en su regla de diseño de software es solamente una, se parte en nada más una regla, un pequeño programa, el cual sería, una de estas sería, se basa en la representación en diferentes niveles. El primer nivel resuelve totalmente el problema y el segundo y los sucesivos son referimentos del primero. Es un programa que tiene una representación en forma de árbol. Está basado en dos características, que sería la representación de forma de árbol y la descomposición funcional del problema, perdón. El bottom-up, a diferencia del top-down, este es bottom-up, o sea, es para arriba, se refiere a la identificación de aquellos procesos que necesitan capturarse en forma que vayan apareciendo. Este es particular y general. El otro era específico, este es general. El otro, el otro subtema sería el modular. El programa se divide en un núcleo principal de instrucciones desde las que se les llama a un conjunto de módulos independientes de pequeño tamaño, fáciles de corregir y mantener, que serán los que realicen las diferentes funciones del programa. Esto ayuda mucho para los programas pequeños o grandes que se dividen en varios. La programación estructurada es algo más estructurado, es muy exacta, se basa en una programación que acciona consistentemente en la elaboración o mantenimiento de programas informáticos. La programación estructurada es un método de programación que tiene como principal característica la generación de un código con un flujo limpio y diseñado y claro, una estructura jerárquica. Pues eso, es un diseño muy claro, es muy específico, con una estructura que pues es lo mismo, todo está ya estructurado, todo ya está hecho, ya nada más para que tú lo vayas haciendo exactamente como te lo van diciendo, porque ya está hecho. No puedes, así como en los demás que tienes, dices, bueno, pues yo lo voy a hacer de diferente forma para ser diferente, pero no, ahí ya está hecho, ya tienes que hacerlo de una forma y así como te lo dices, lo tienes que hacer. Las definiciones de los lenguajes algorítmicos, ahorita nos iríamos con el tema 2, el cual sería los elementos y las reglas de la representación gráfica y manuscrita de los algoritmos. El algoritmo es una descripción exacta del orden determinado en que ha de ejecutarse un sistema de operaciones para resolver todos los problemas de un solo tipo. Es un medio por el cual se explica cómo puede resolverse un problema en un finito de pasos. Esto a lo que nos referimos, que pues tiene diferentes tipos de formas de hacerlo y puedes hacerlo las veces que quieras, puedes ponerle los programas,
me refiero a las piezas, lo que quieras. Bueno, no lo que quieras, porque vienen diferentes tipos de dibujos para ponerlos en marcha. Por ejemplo, veremos dos subtemas que se desglosan de este tema, el cual sería el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El diagrama de flujo tiene varios símbolos, los cuales tú lo vas organizando a como te lo va diciendo en el problema. Si te ponen que quieres repartir manzanas, pues tienes que ir poniendo de que cuántas manzanas son, y luego qué manzanas, y luego entre cuántas vas a dividir, y luego qué pasaría si, qué pasaría si no, y así. Vamos a hablar poco a poco de esos temas y vamos a estar viendo algunos ejemplos sobre esos. Las características son precisos, indicar el orden para realizar cada paso, claro y finito, como ya les había dicho. Ahora empecemos con el primero, que sería el pseudocódigo. El pseudocódigo, vamos a empezar a mostrar imágenes para que ustedes vayan viendo cómo es el pseudocódigo y cómo es el diagrama de flujo. El pseudocódigo es una técnica para expresar el lenguaje natural, la lógica de un programa mediante el empleo de palabras claves, es decir, que muestra su flujo de control. ¿A qué se refiere? Que va mostrando a un lado, como aquí, va mostrando a un lado con palabras, va mostrando lo que está haciendo y así. Digamos que el diagrama de flujo muestra tales cosas, muestra los símbolos, pero el diagrama de el pseudocódigo te está mostrando lo que está haciendo el diagrama de flujo. ¿Qué está haciendo el diagrama de flujo cada vez que va avanzando? Cada vez que va poniendo un símbolo, ¿qué está haciendo? Eso es lo que te va a mostrar el pseudocódigo. No es un lenguaje de programación, sino una manera de plantear un proceso. Es como una descripción, es lo que les digo. Es una descripción de lo que van haciendo los demás programas, porque eso no es tu programa, simplemente es una breve explicación de lo que está haciendo cada cosa. Debe ser considerado como una herramienta para el diseño de programación y no como una notación para la descripción de los mismos. ¿Sí entienden con eso? Que es una herramienta, es una descripción, pero es una herramienta que puedes utilizar porque hay veces que estás haciendo el diagrama de flujo y ya te equivocaste, no, ya te perdiste, ya no sabes qué hacer, ya estás de que, en dónde me quedé, y para eso está el pseudocódigo, porque el pseudocódigo te vas pues nada más a un ladito del diagrama de flujo y te aparece de qué estás haciendo, y ya, te regresas a qué estás haciendo en el pseudocódigo y ya, ahora sí te regresas a tu diagrama de flujo para recordar qué estabas haciendo, y ya, le avanzas con lo que estás haciendo. Debe posibilitar la descripción de instrucciones de entrada y salida, las instrucciones de proceso, las sentencias de control de flujo de ejecución, acciones repetitivas y controladas. Un diagrama de flujo, que es ya lo que vamos a implementar con el subtema subtema 2 de lo de las reglas, elementos y reglas de los lenguajes algorítmicos, sería el diagrama de flujo, el cual es la representación gráfica de la solución de un problema por medio de símbolos estandarizados, que se colocan en una secuencia adecuada para indicar las fases lógicas de la solución de un problema. El sentido de una ejecución es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es un medio de comunicación eficiente. ¿A qué se refiere con izquierda y derecha, de arriba para abajo? Empiezas pues obviamente de arriba, pones una entrada y terminas hasta abajo con una salida, con un fin. Pues para de izquierda a derecha es más o menos como cuando vas a poner que si es una pregunta, es opciones, de vas a poner es sí o es no. Empiezas siempre del lado derecho y tienes que poner si es sí, ¿qué va a pasar? Si es no, ¿qué va a pasar? Si es no, ¿cuáles son las consecuencias? Y si es sí, ¿cuáles son sus consecuencias? Siempre empiezas de un lado y terminas del otro, para irte en orden y que al final no te falle y no te salga diferente la respuesta. El sentido de la ejecución, y es una herramienta de análisis, es un medio de comunicación eficiente y es una forma concisa de documentación para que vayas acomodando tus documentos de forma de diagrama de flujo.
Y pues esto sería más o menos lo que estaríamos hablando de el segundo tema. Ahora nos iríamos con el tercer tema, que sería la implementación de algoritmos. La implementación de algoritmos es básicamente lo que yo estaría hablando, que sería la implementación de algoritmos secuenciales. Los algoritmos, bueno, implementación de algoritmos, lo siento. Hay tres subtemas, los cuales son secuenciales, repetitivos y selectivos. Lo primero que voy a hablar es de el algoritmo, de qué es un algoritmo, qué es la implementación de los algoritmos. Los algoritmos pues no se implementan, solo son como programas. Algunas veces en una red neuronal biológica, por ejemplo, el cerebro humano la implementa básica e incluso una rata sigue un algoritmo para conseguir comida. También en circuitos eléctricos, en instalaciones industriales o maquinaria pesada. ¿A qué se refiere? Que no son programas en sí, pero se pueden utilizar como tal. En un cerebro, en un circuito eléctrico, en una instalación de industria o en una maquinaria pesada, como lo acaban de indicar. Se puede decir que en pocas palabras que nuestra vida es un ejemplo de un algoritmo. Sí, todos saben que más o menos sí, más o menos se tenían una idea de eso. Eh, pues al desarrollar nuestros quehaceres diarios, desarrollamos una serie de pasos ordenados, así podremos quedar satisfechos con los resultados. Bueno, unos no son así, unos viven la vida como la van pensando en ese momento. Otros sí van desde el principio de que inician el día y van a decir, me voy a levantar, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a meter a bañar, me voy a poner a comer, después me voy a ir a mi trabajo, a la escuela, a poner atención, a trabajar duro y llego a mi casa, como bañé, ya es como algo repetitivo, ya es algo, como yo le dije, implementación de algoritmos repetitivos o implementación simplemente de algoritmos de tu vida. Y así ya vas haciendo una costumbre. Eh, Al principio voy a hablar sobre el algoritmo secuencial, es aquel en el que se necesita de un paso anterior haya concluido para continuar con otro. De, este forma, de esta forma, en este tipo de algoritmos se requiere de datos de la etapa anterior como una cadena o una secuencia de información. ¿A qué se refiere? Que solamente es una. Se va nada más en una. Empiezas de entrada con una rayita, empiezas con tus simbolitos, pero nada más vas a una. No vas de que hay preguntas, no. Vas en una directo. Voy a caminar. En forma recta. No vas a dar ninguna vuelta por ningún lado, vas derecho. Es a lo que se refiere. Un ejemplo es el que voy a mostrar aquí en la pantalla. Ahora nos vamos con el algoritmo selectivo. El algoritmo selectivo es aquel en el que se establecen condiciones para poder realizar una acción específica en los lenguajes de programación. Se implementan las secuencias if, select, en case, para llevar a cabo este tipo de algoritmos. Un ejemplo es el que también estaría mostrando en pantalla, el cual sí tendría como una pequeña pregunta o de que sería el if, de qué pasaría si, qué pasaría si no. Ahí ven que dice sí y no. Entonces, ¿qué pasaría si sí? Se va a sus consecuencias. ¿Y qué pasaría si no? Se va a sus consecuencias. Y termina en un fin, pero ahí ya se desglosa un poquito más. Ya no es como en el anterior, que era secuencial, este ya es selectivo. El secuencial iba recto, el selectivo ya está decidiendo para dónde irse. Si se va para el lado izquierdo o si se va para el lado derecho. Y por último, estaríamos hablando, en el último subtema, estaríamos hablando de un lenguaje repetitivo o cíclico. Comúnmente se le conoce como repetitivo, o también le puede llamar cíclico, es básicamente lo mismo. Es aquel en el que el programador establece un rango de repetición para una acción dada, o en el que se determina que una acción es repetitiva de forma cíclica mientras se cumpla alguna condición. Los lenguajes de programación se usan las sentencias while and for por llevar a cabo este tipo de algoritmos. Los ejemplos, como ya les dije, estarían mostrándose a un lado de mí. Al inicio lleva, pues su inicio lleva su símbolo, cada quien tiene sus símbolos diferentes. Y aquí lo que muestra son diferentes tipos de símbolos
en el cual se representan lo que estaríamos hablando de repetitivo. ¿Qué pasaría si la descripción principal no está correcta? Se regresa hasta arriba y empieza a volver a hacer lo mismo. Y empieza a volver a hacer lo mismo hasta que le salga una respuesta correcta y ahora sí se va hasta el fin. Pero lo que te está diciendo es que te estás yendo en una repetición hasta que te salga un resultado exacto. Vas a repetir la misma pregunta todas las veces hasta que te salga un igual a 18, por ejemplo, el que dice ahí. Si no te sale eso, te vas a volver a repetir hasta el 0. Y en lugar de que te diga 0, te va a decir 1, te va a decir 2, te va a decir 3, te va a decir 4. Así sucesivamente hasta que te llegue el cierre. Y pues este ya sería el algoritmo más sencillo de todos. Esta línea pues es solo la que realiza un determinado proceso y tiene unas variaciones ni complicaciones. Pues solo realiza una acción y sus pasos son seguidos y secuenciales. O sea que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Por eso repetitivo. Ahora estaríamos hablando de lo que sería el último tema, pues que sería la prueba y depuración. La prueba y depuración pues no es nada más que pues pruebas y depuraciones. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan considerablemente con la complejidad del programa. El proceso de identificar y eliminar errores para dar un paso a una solución sin errores es la llamada depuración. La depuración o prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución. Por ello se debe considerar con el mismo interés e entusiasmo. El resultado conveniente, observar los siguientes principios al realizar una depuración, ya que este trabajo depende del éxito de nuestra solución. Pues como dice, el tema estaría hablando sobre cómo arreglar tus errores, cómo arreglar las pruebas de un algoritmo, las pruebas de un lenguaje, de cómo estarías hablando, cómo lo estarías solucionando. Para eso vas a estar haciendo tus pruebas, para saber si funciona o no. Si no funciona, lo vuelves a hacer. Te vuelves a buscar una falla y para una solución clara, concisa y que no te vuelva a pasar. Trate de iniciar la prueba de una programación con una mentalidad sobeteadora, casi disfrutando la tarea de encontrar algún error. ¿A qué me refiero? Que no batalles tanto, que estés con el tema el que se está hablando. Para esto estaríamos